Hola chicos, ¿cómo les va? Bueno, vamos a trabajar, les voy a grabar un video para que lo tengan ya en el teléfono y lo puedan ver bien las veces que quieran para hacer el trabajo que vamos a hacer ahora, que nos vamos a ir un trabajo que es fobismo y cubismo. Vamos a hacer una misma imagen interpretada de forma cubista y de forma fobista. Bueno, nos vamos a ubicar en tiempo y espacio, como siempre les digo, para ver una obra de arte o para criticar o para hablar de una obra de arte, nos tenemos que ubicar en tiempo y espacio. Cuándo fue hecha y a dónde fue hecha. No es lo mismo que se haya hecho en África, en Sudáfrica o que se haya hecho en Francia. Y no es lo mismo que se haya hecho en el año 1800 que en el año 1910. ¿Eh? Cambia totalmente, porque otro es el contexto. En 1910 estamos en una crisis social muy grande trae como consecuencia la Primera Guerra Mundial en 1914. Entonces no es lo mismo algo en 1800, en 1800 cuando se andaba a caballo, ya que en 1900 ya había autos, había otra movilidad, allá estaba la velocidad, había un montón de cosas. Bueno, nos vamos a ubicar, las vanguardias heroicas se llaman. Heroicas porque realmente para pertenecer a las vanguardias tienen que ser héroes, porque era una lucha de la sociedad contra ellos. Porque no, todo lo que las vanguardistas, siempre se los repito porque ya se los he dicho algunas veces, las vanguardias son en la guerra, hay dos grupos de personas, los de la vanguardia que son los que van adelante y los retaguardias son los que están atrás, cuando van al ataque, ¿no? Los que van adelante son los que tienen se encuentran con todas las balas, con todo lo que la guerra, los primeros que están son los primeros que mueren, por eso son los heroicos, porque realmente le ponen el pecho a las balas, como normalmente se dice, y donde reciben todo lo malo del gran cambio en los vanguardistas. Las características de este conjunto de personas vanguardistas, espera que voy a poner en cosa, ahí está. Las características de estas personas vanguardistas son rechazo en su conjunto al pasado. Todo lo que es pasado no sirve, ellos quieren todo nuevo. ¿Por qué? Porque, bueno, les ubico, fines de 1800, principios de 1900, son grandes cambios. Acuérdense que ustedes, no sé si ya lo han visto, lo van a ver, hay dos revoluciones industriales en el mundo. La primera revolución industrial es en 1780 y pico, 88, 87, que es cuando se inventa la máquina de vapor. Entonces, ¿qué hace que el tren a vapor se inventa? La máquina a vapor, se hacen los trenes y se plagan de vías del ferrocarril toda la Argentina y todo el mundo, en Europa, en Estados Unidos, en las grandes vías del ferrocarril que se hicieron muy extensas, llevaron gente y población, la gente se empezó a mover en el continente, porque antes la movilidad era a caballo, entonces no había forma de trasladar cosas, era todo muy a pulmón. Cuando empieza la primera revolución industrial con la máquina de vapor, los trenes, ahí como que se empieza el mundo a poblar, se empiezan como Jesús María, la colonia, se hicieron en esas épocas, aunque Jesús María ya estaba en 1618, porque ya figura en los planos del Camino Real de 1618, ya figura Jesús María como un paraje, o sea que nosotros ya en esa época existíamos como Jesús María. Después se hace el trazado, Pío León hace el trazado, bueno, hay toda una disputa de cuándo nació Jesús María, pero eso es otro tema. Bueno, después la segunda revolución industrial es cuando ya empiezan las máquinas eléctricas y la industrialización, la industria de elementos en las fábricas. Fabrican todo, empiezan a fabricar todo y todo por industrial, entonces todo de forma industrial y es la repetición de elementos. Antes era todo artesanal, hasta esa época. Después de la revolución industrial de la segunda, ya empiezan a haber cosas fabricadas, elementos, cubiertos, platos, vajillas, frazadas, elementos de la casa, y era la moda, lo bueno de ese momento era lo industrializado, que después es cíclico, chicos, como todo en la vida es cíclico. Después se vuelve a tomar, y ahora como que la industria tiene su valor, pero también tiene su valor la cosa artesanal, ¿no? La cosa manual, la cosa original, que no tiene repetición, que es única. Entonces eso como que también vuelve a tener, en esta época vuelve a tener también un sentido muy bueno, también lo artesanal cuando es bueno, ¿no? Cuando es porquería, no, obviamente.
Entonces, bueno, estamos con la gente cuando empieza a ver esta industrialización se va al campo, vivían en el campo desparramados, se van a las ciudades, porque en la ciudad está el futuro. Están las máquinas, está la fábrica, se gana plata, se trabaja, hay horarios, hay calles, hay avenidas, hay autos, hay edificios, se empieza a vivir la vida ciudad, hay muchas relaciones la sociedad se empieza a relacionar mucho más que antes, entonces como que empieza a haber este movimiento, esta cosa nueva que es las ciudades, las grandes ciudades con sus grandes avenidas, con sus iluminaciones, todas sus calles iluminadas, sus edificios, empieza a haber edificios importantes, el Teatro Colón, el Congreso en Buenos Aires, el Teatro Colón se inaugura en 1907, el Congreso, todos son de estos grandes edificios, son de esa época, en Córdoba también. Entonces la gente se va ¿qué pasa? Todo el mundo se va a las ciudades y la gente, claro, ya no hay tanto trabajo para tanta gente. Entonces empiezan a estar hacinados, se empiezan a amontonar, pagan pensiones, la gente los explota, a la gente, los patriarcas, explotan a los empleados, le pagan 2 mangos para que trabajen 14 horas, entonces están muy explotados, están mal, comen mal, duermen mal, viven mal. Entonces esta crisis social que genera este tiempo en el universo, en el mundo, que es general en lo que es para América y para Europa, se repitió más o menos igual, genera esta Primera Guerra Mundial, ¿no? De crisis de la sociedad. Bueno, ¿qué es lo que buscan? Y los vanguardistas se ubican en esta época, las vanguardias heroicas. ¿Qué son los puntos que ellos toman en cuenta para generar sus manifiestos? Sus manifiestos son unos escritos que ellos generan para decir, nosotros buscamos tal y tal cosa. Entonces hacen manifiestos, se escriben sus manifiestos para que tengan sus bases, como decir, nosotros la base para nuestro movimiento están puestas en nuestros manifiestos. Bueno, rechazo en su conjunto todo lo que es pasado. Lo que es pasado no sirve, es todo lo nuevo. La destrucción de los conceptos de arte, el arte que venía hasta ese momento, que era un arte clásico, un arte figurativo, que eran retratos, personas, momentos vividos, pero nada raro, no había cosas abstractas, por ejemplo, que nosotros ahora, siempre cuando hacemos un trabajo, hablamos de lo que es figurativo y de lo que es abstracto. Lo que es figurativo tiene una figura determinada, un banco, un caballo, una casa, una puerta, un río, un árbol. Es figurativo, hay una figura determinada. Lo abstracto es estas manchas, estas cosas raras que los artistas hacen y que no tienen una forma determinada. Fíjense, yo acá tengo uno. Aquel cuadro del fondo es un abstracto. Y este de acá es un figurativo, que son unos barquitos, unas lanchas. Y el de allá atrás son todas manchas. Acá también tengo uno que es... Acá tengo un cuadro que es abstracto también, no tiene forma determinada, es un abstracto. Bueno, volvemos acá. Seguimos. Escriben politización, como generan este manifiesto, que ellos describen lo que quieren. Utopía, algo utópico, ¿saben qué es? Algo utópico es algo que no existe, que es una cosa muy rara, de que una ciudad esté suspendida en el aire, como en la película, esa película de las... Bueno, que una ciudad, por ejemplo, suspendida en el aire, que vuele, que esté, es utópico, no va a existir, ni creo que va a existir nunca, no sé si el de mañana existirá, pero algo utópico es algo que no existe y que es difícil que exista, porque es muy raro. Creen que por medio del arte cambiarán el mundo, creen que el arte va a ser el centro del cambio, lo que va a generar el motor que va a cambiar el mundo va a ser el arte. El arte porque da felicidad, la expresión de la gente, los artistas van a dar el gran cambio al mundo, que no estaba muy errado tampoco. Internacionalismo, no son privativos del lugar. Ellos generan el movimiento, un manifiesto en Francia, pero lo extienden a todo el mundo, a toda América, a toda Europa, para todos lados. No son privativos del lugar. Ellos generan algo y quieren que se extienda, que se multiplique, como las redes sociales, ¿no? Que se vaya, pero no había redes sociales, estamos hablando de hace 110 años, chicos. No había nada de eso. Entonces,
no son privativos del lugar, quieren que la gente se entere y que vaya llevando sus movimientos a otros lugares. Modernolatra, si es moderno es bueno, todo lo viejo es feo, es malo, no sirve. Lo nuevo, lo distinto, eso es lo que sirve. Ponen el acento en la acción creadora y no en la obra acabada. ¿Qué es eso? Ponen el acento en cómo la obra de arte en sí. No les importa el resultado, de que si la obra es bonita, es fea, tiene más, menos color. No, le importa la obra en sí, la acción de hacer una obra, la acción de hacer algo diferente, algo distinto, eso es lo que le dan valor a ellos. La acción creadora, de hacer algo que no está hecho, que es diferente, que la gente nunca lo vio. Y no importa el resultado, si es más lindo, más feo, más grande, más chico, le falta, no le falta, le sobra, no le sobra, no les interesaba. Ellos quieren la acción de crear algo y que eso sea lo que la gente sienta, ¿no? Trabajan colectivamente en grupo, claro, solos no pueden hacer nada porque necesitaban que esto se extienda, se manifieste y se contagie a otra gente, que tenga adictos, que lo quieran seguir. Entonces trabajan colectivamente en grupo para que esto se vaya multiplicando y se vaya sabiendo. La relación de choque con el público. Quieren que el público, cuando entren a ver sus cuadros, sus obras de arte, sientan como un sacudón, ¿no? Que digan, bueno, por lo mismo, lo primero que dicen cuando ven las obras de las vanguardias son esta porquería. ¿Qué es esto? Esto no es arte, esto es cualquier cosa menos arte. Esto lo hace un nene de 1 año, un nene en jardín de infante. Bueno, todas esas cosas quieren reacción de choque con el público, ¿eh? Quieren que el público reaccione así. Esa es la intención, que los sacuda, que se sientan ofendidos, que salgan enojados, que salgan, que les dé bronca estar ahí, que se quieran ir. Eso es lo que ellos quieren, porque de eso no se van a olvidar. Si es una obra, un retrato igual que todos los que venían viendo, más lindo, menos feo, menos bueno, no va a ser gran cosa, pero esta obra que les voló la cabeza y que los puso como locos de bronca porque tuvieron que pagar una entrada para ver esa porquería, de eso sí se van a acordar. Entonces ellos querían eso, la reacción de choque con el público. Y valoran lo efímero en el arte, no la obra para siempre. Ellos, por ejemplo, a lo mejor valoraban más una obra de hielo, apilar hielo, de hacer una obra de arte de hielo, que es efímera, porque la obra de hielo, ¿cuánto me va a durar? Mientras la tengo en una heladera o en un freezer, después se me derrite y deja de existir. Algo efímero es algo que existe y que va a dejar de existir en poco tiempo. Se va a deteriorar, es efímero. El humo es efímero. Algo efímero es algo que ya se va, que está, pero que ya va a dejar de estar en cualquier momento. Por eso, algo que no la obra para siempre. La Marta Minujín, una artista plástica argentina, que hizo un obelisco de panes. Era efímero, porque el pan se deteriora, el pan se pone feo y algo comestible se deteriora, no sirve. Entonces la obra de arte está en ese momento y va a dejar de existir en cualquier momento porque es algo que se deteriora y desaparece. Bueno, ahora vamos a entrar. Las vanguardias heroicas antes de la Primera Guerra Mundial, que va desde 1900 a 1914. La otra clase que vimos anteriormente, vimos el impresionismo, ¿no? Que habíamos visto la luz, cómo daba la luz en las obras de arte, el movimiento, la vibración que buscábamos en los trabajos impresionistas, con la luz natural, la fotografía. Bueno, eso ya pasó, ahora ya están entrando en otra etapa los artistas, ¿no? El fauvismo. El fauvismo es la esencia subjetiva del mundo. Fue un movimiento pictórico originado en Francia alrededor de 1904-1908, luego se desarrolló en otros países. En años posteriores generalmente se caracterizó por un empleo provocativo del color y de la forma también. Tiene una deformación los fauvistas, sobre todo el color. El color se desprende del color original que están en la obra. La gente, la montaña, un árbol, las personas, del color original que tienen, se van a los pelos azules, que ahora los pelos azules existen, pero en 1904 no existían los pelos azules. Bueno, y se desprenden del color, usan del color de una forma provocativa para que la gente también se impacte y que haya un rechazo por cómo usaron el color. Las características. El fundamento de este movimiento es la liberación del color respecto al dibujo, exaltando los contrastes cromáticos. Los contrastes
ya los vimos con ustedes. Los complementarios, por ejemplo, son los contrastes que más se ponen porque están opuestos en el círculo cromático. Entonces los que más se enfrentan a la hora de hacer un contraste es el complementario, por ejemplo. Entonces, bueno, saltando a los colores cromáticos, los artistas Faust van a trabajar con la teoría del color, representando que los colores son primarios, cuáles son los secundarios y cuáles son los complementarios. Los primarios ya sabemos que son amarillo, rojo y azul. Los secundarios son la mezcla de dos primarios, que me va a dar un secundario, el anaranjado, el verde, que es el rojo y el azul y el amarillo, y el violeta, son los secundarios. Los terciarios son las mezclas de los primarios con los secundarios, se van complementando cada. Y los complementarios son los que le digo recién, están opuestos en el círculo cromático, que ya vimos el círculo cromático, los que están opuestos serían naranja y violeta, anaranjado y azul, y rojo y verde. Son los tres colores complementarios. Ven, acá usa el verde y el rojo. El verde y rojo para que sean colores complementarios. Bueno, este planteamiento, conocido como modelo R&B, clasifica los colores en primarios rojo, azul y amarillo. Secundarios obtienen mezclando los colores primarios, rojo más azul, violeta, rojo más amarillo, naranja, amarillo más azul, verde. Complementarios, el color que se sitúa en la parte opuesta. Para el verde es el rojo, para el azul es el anaranjado y para el amarillo es el violeta. Lo que le acabo de decir, repito. Acá tengo colores rojos y verdes, como que acá azul es amarillo, como que tratan de usar el color complementario al lado de que se enfrenten para que eso, el color complementario hace que el objeto resalte. En esta búsqueda tan dirigida hacia el color se olvidan otros aspectos como el modelado, el claroscuro o la perspectiva. Eso no le llevan tanto el apunte al degradé de la que yo les pido a veces que hagan sombra, que le den más, donde está la luz que le den más luz y donde hay sombra que lo oscurezcan, o para generar los claroscuros, la perspectiva, si la perspectiva está o no está. Bueno, ellos no le llevan mucho el apunte a eso, que ya la perspectiva estamos en segundo, ya lo vamos a ver en tercero. Bueno, la técnica pictórica fauvista emplea toques rápidos y vigorosos, pinceladas así como al tipo de las impresionistas, pero estas como que generan otras cosas un poco más grandes, no hace falta que sean. El impresionismo eran pequeñas pinceladas chiquitas de distintos colores que me daban esta cosa que acá como que los colores lo usan un poquito más extensos la pincelada, ¿no? Enfoques rápidos y vigorosos, trazos toscos y discontinuos. Tosco es como que una cosa tosca es una cosa que como que medio torpe, ¿no? Como que una mancha, como es que es tosca. Y discontinua, no una cosa que genere una continuidad, sino que son elementos que ponen el color y ahí nomás lo dejan, y no es que lo están extendiendo por toda la hoja para que genere, no. Toscos, rápidos y discontinuos. Aunque se cree la distorsión en las figuras, eso lo decía, los fauvistas usan las figuras medio que se deforman un poco. El dibujo no es tan figurativo, no es tan perfecto la figura, sino es bastante como que deformada. Se persigue dar una sensación de espontaneidad, algo como que, sí, espontaneidad, algo que se hace así, espontáneo, ¿no? Como que nace y se hace de esa forma. Y no le importa si queda tan bien o tan mal, pero lo hace de forma espontánea. Bueno, acá tenemos un fauvismo que es Matisse, una danza de 1910. Fíjense cómo usan los colores, cómo contrastan estos colores con el azul. Acuérdense que el anaranjado, el rojo y el azul son los complementarios. También el verde con el anaranjado, el verde, el anaranjado y el azul. Usan colores complementarios para resaltar estas figuras. Fíjense que las figuras son planas, no tienen un sombreado, no tienen una cosa que se forme como un volumen. Es como el plano, todas las figuras llenas con el mismo color y listo. Le hacen los rebordes, le marcan los contornos y listo. Acá hay otros paisajes bien coloridos, bien fauvistas. Cuando algo así es de mucho color, de mucho impacto de color, se habla de que es fauvista. Porque lo fauvista es eso, el color, la utilización del color a ultranza, así a lo que dé, con mucho color.
Acá tengo colores muy vívidos, no sé si en el video se van a ver, sí, vívidos, bien fuertes. Amarillos, azules, rojos, verdes, contrastes de los oscuros y los claros, pero con mucho color. Acá hay un rostro, fíjense, los pelos verdes, el rostro verde, los pelos azules, el rostro verde. Eso es un típico, con estas pinceladas, fíjense que como que está manchado, ¿ven? Que no es una cosa prolija el fondo, sino que se notan que las pinceladas, como se notan las pinceladas que han hasta el trazo del pincel se ve, ¿no? Bueno, eso fue a vista. Bien, como les gusta pintar a ustedes, así, algunos. Bueno, aquí hay otras figuras fauvistas, también estas, fíjense los rostros con los colores bien lejos de la realidad, como que están iluminados con luces verdes, anaranjadas, azules, moradas. Acá también tengo un rostro, fíjense la sombra del rostro, cómo se la hacen con un azul. Acá tengo naranja, rosa, rojo, la barba roja, con los reflejos. Acuérdense que vienen del impresionismo, ¿no? Entonces siempre del movimiento anterior como que hay rezagos. Hay rezagos del impresionismo, cómo da el color, la luz, entonces genera estos reflejos en rojo, a lo mejor dentro de la barba, que tienen que ver con lo que era el impresionismo, las pinceladas de colores. Fíjense estas figuras, acá también son figuras, fíjense esos rostros verdes, todas estas cabezas cuadradas, este hombro que sale a la altura casi de la boca, de ese brazo, como que las figuras son bastante deformes. Y acá, bueno, acá hay una figura que no pertenece bien a ese mundo, pero es como para que vean que cómo podemos llegar a usar el color en la figura, en el trabajo que vamos a hacer. Acá también hay otro rostro, con ese rostro verde. Siempre que no usen los colores que van, los bordes negros, acá sí pueden generar los contornos, que a algunos les gusta colocar los contornos. Y fíjense que el contorno no es tan parejito, que tiene como esta deformidad, esta cosa que es espontánea, que también es muy interesante. Acá hay otro paisaje fauvisto que es bastante impresionista, ¿no? Con todas las pinceladas chiquitas acá. Y el paisaje de una calle parisina. Mucho color. En el mismo plano, mucho color. Acá uso grises, amarillos, mostaza, anaranjado, más rojizos, verdes, azules, como que uso mucho color. Acá también hay otra figura, fíjense esta cadera como está deformada, esta mujer, fíjense esta parte así como que eso es la deformación del fauvismo también, ¿no? Como que las figuras son como deformes, los rostros con las sombras verdes, los colores muy impactantes, tanto en el fondo como la figura en sí, ¿no? Ahora nos vamos a ir a otro movimiento, el expresionismo. El expresionismo, igual que el fauvismo, suele ser entendido como la deformación de la realidad para expresar de forma más subjetiva es algo interior, ¿no? Desde el interior de cada uno. La naturaleza y el ser humano, dando primicia a la expresión de los sentimientos, más que a la descripción objetiva de la realidad. Con sus colores violentos y su temática de soledad y miseria, el expresionismo reflejó la amargura que invadió los círculos artísticos e intelectuales de Alemania prebélica, de antes de la Guerra Mundial. ¿Qué quiere decir esto del expresionismo? Quieren expresar sentimientos. Con el color quieren expresar estados de ánimo. Quieren expresar lo que el ser humano siente, despojándose de la figura en sí, si está bien o está mal, si está más o menos figurativo, si está bien diseñado la figura humana en sí o lo que está dibujando. No le importa tanto la forma de lo que dibuja como los colores que usan, porque con los colores quieren trasladar sentimientos. Más que la descripción de la realidad, quieren mostrar lo que se siente lo que el artista está sintiendo al pintar esa figura. Como que tenemos un gran trabajo que lo vamos a ver, que es El grito de Munch. Edvard Munch, este es un cuadro muy famoso, porque es el cuadro que expresa el expresionismo alemán a su mayor exponente. Fíjense que la figura humana es muy deforme, que es como si fuera una pera, muy raro, parece un extraterrestre, con estas olas, con este cielo anaranjado, este mar ahí como que está embravecido, con otro grupo de gente atrás. Y bueno, y el artista dice que en ese momento el artista quería mostrar una angustia, una desesperación existencial. Porque acuérdense que ubíquense en tiempo y espacio, como les digo, la existencia era
muy complicada, porque estábamos en guerra, porque había hambre, porque la gente estaba mal económicamente, socialmente, entonces había una angustia. Hay gente que le afecta más y otros que le afecta menos, como nosotros ahora con la pandemia. Hay gente que está muy afectada y bueno, hay gente que realmente le afecta, que no pueden dormir, que están tan mal porque sabe que hay gente que tiene hambre, que perdieron el trabajo, que perdieron el negocio, que han perdido muchísimo dinero, que no saben si van a salir a flote. La desesperación que ahora lo ven en todos lados, chicos. Justo en este momento estamos como más o menos el expresionismo alemán, el grito de Dortmund. Es la desesperación del hombre en un momento determinado de su vida. Acá está compuesta por una figura andrógina. Andrógina es que como no sabe qué sexo tiene, puede ser hombre o mujer. Cuando yo hablo de una figura andrógina, no se sabe si es hombre o es mujer, es un ser en primer plano que simboliza un hombre moderno en un momento que profundiza la angustia y desesperación existencial. Bueno, esto también son figuras de expresionismo alemán. Fíjense también los colores. Lo principal son los colores. ¿Qué me expresan los colores? Acá como que este cuadro me expresa una cosa bastante tenebrosa, ¿no? Estos rostros con estos colores que hacen complementarios que son como muy bruscos, y esos rostros, figuras deformes, como que dan un poco de miedo, ¿no? Si los ve una persona sensible. Bueno, acá también hay esto también puede ser un romanticismo, ¿no? Porque en el momento de que está viviendo esta figura, con esa melancolía, ese pensar qué es lo que está viviendo, qué es lo que está pasando en ese momento de su vida. Acá hay otro. Esta no tiene buen foco esta figura, pero bueno, es como esto también una figura andrógena, que no sabe si es un hombre o una mujer, militar, y con una figura desnuda atrás, que bueno, es como que lo mejor lo está como interrogando o actuando de forma. Acuérdense que de acá, de este movimiento, también apareció Hitler después de esto, ¿no? Como los militares alemanes eran muy, muy bruscos, y acá se ve bastante tenebroso. Acá también, fíjense, esto es todo mucho negro, mucho color, y como que lo primero que impacta son los colores, también de la forma, que acá son como pájaros. Importa la forma y los colores, como que me llaman mucho la atención y me impactan a la vez del estado, me impactan como un estado de ánimo. Acá hay otra niña, también con los colores muy, muy, muy fauvistas. Hablo de expresionismo alemán, pero tiene que ver con el fauvismo, porque es el momento. Acuérdense que todos estos están el fauvismo está en Francia y el expresionismo está en Alemania, que está pegado. O sea que las corrientes y lo que sienten uno se van. Y en Europa los países están como provincias. Nosotros acá están cerquita, en 1 o 2 horas, 3 horas, ya estaba en otra provincia. Entonces acá también. Acá está en Alemania y Francia está pegado al lado en horas, ya estás. Acá también, figuras, fíjense, estos rojos, estas figuras desnudas, con estas pinceladas fuertes, bruscas, toscas, sin terminaciones, como que fíjense que le queda como parte sin terminar, el blanco, como que lo que más le interesa no tanto la forma en sí, sino lo que querían expresar. Tampoco es hacer una mancha. Tiene que tener un motivo todavía, no estamos en el abstracto, netamente abstracto. Todavía hay algo de figura, pero no les interesaba que la figura sea tan perfecta para expresar, sino el color. Acá también tenemos otra. Esta está un poco más tranquila con los colores. Este de Kirchner, uno de los expresionistas más importantes alemanes, que las primeras figuras también son todas de Kirchner. Esto está medio decolorado. Esta foto es más colorida en la original. Acá tengo otra, en la crucifixión. También, fíjense la crucifixión de Cristo, cómo lo toman, ¿no? Ese Cristo sufriente con estos colores tan fuertes, verdes, rojos, azules, amarillos, que generan este impacto visual, como los reyes. No, acá los reyes, acá está como María, o como la gente que está alrededor de la crucifixión de Cristo, los ladrones y las lanzas que le clavan, bueno, toda la imagen de un corazón de Jesús.
Y ahora nos vamos al cubismo, otro movimiento que surge en Francia y España. El cubismo fue un movimiento artístico desarrollado en 1907, nacido en Francia y encabezado por Pablo Picasso, Georges Braque, Juan Gris y María de Banchard, Guillaume Apollinaire. Es una tendencia esencial, pues da pie al resto de las vanguardias europeas del siglo XX. No se trata de un ismo más, sino de una ruptura definitiva con la pintura tradicional. El término cubismo fue acuñado por el crítico francés Louis Boussel. Siempre los críticos son los que dan nombre a los movimientos artísticos. El fauvismo ya les voy a explicar, ya les voy a contar mañana en el teórico por qué fauvismo. El mismo que había bautizado a los fauvistas, motejándolos de fab, acá justo estaba yo, motejándolos de fab fieras, fab de fabismo de fieras de animales, fieras de animales con animales carnívoros, ¿no? En el caso de Braque y sus pinturas de Lestat y Boussel dijo despectivamente que era una pintura compuesta por pequeños cubos y se originó así el concepto cubismo. Claro, los críticos entraban a la muestra y había este crítico que era el Boussel, era bravísimo, que le puso ya el nombre a dos movimientos, los fauvistas y los cubistas. Los cubistas porque se originó, dice, por pequeños cubos. Bueno, estos son paisajes cubistas. Fíjense que todo como en parte. Acá ya entramos un poco más en el abstracto. Se empieza a deformar más la cosa y empieza a ver un poco más abstracto. Acá se ve como un pino, un paisaje, ¿no? Un paisaje cubista. No hay figura humana aparentemente. Es todo como unos árboles. Acá también se ve como unos árboles y unos pinos. Y todo el fondo tiene esa textura. El cubismo lo que tiene es los colores, estos tipos de colores. Y son con textura, fíjense que tienen como una textura del marrones, más con algo de turquesado, con algo de la textura del pincel. No son colores planos como veíamos en el expresionismo, que eran colores plenos y planos. Acá hay la merienda de 1911. Fíjense que la figura humana está como facetada, como en partes. Ven los brazos como que le generan líneas y le van haciendo como facetas, como si fuera todo, como si fuera un robot, con planos, con facetas planas en toda su figura humana. La fábrica, acá es una fábrica, también se ve la fábrica en sí, en los planos de los dos laterales y el techo. Acá está la chimenea y otros elementos de la fábrica. La